Libro del profeta Habacuc, capítulo 1, del verso 1 en adelante, la profecía que vio el profeta Habacuc. Padre Santo, Jehová Dios, que estás en lo alto, una inmensidad en el cielo, esta tarde linda de este segundo sábado del año, Señor, queremos darte muchas gracias por permitir que podamos estudiar la Biblia. Te rogamos que mires a todos y cada uno de nosotros, tú escrutas el corazón y los riñones, y nos des, Dios mío, aprovechar la palabra para ver la profundidad de nuestro pecado, arrepentirnos. Por la gracia tuya, Señor, danos convicción de pecado, de justicia, juicio. Danos ver el pecado, arrepentirnos y cambiar, Señor. Sé tú, Dios mío, hablando a través de la sierva que enseña la palabra. No queremos oír palabras de hombres, queremos escuchar tu voz. Queremos que tú, amante Padre Celestial, seas quien nos enseñe la palabra, la graves en nuestro corazón y que ella dé el fruto de la gracia en nuestra vida, seamos movidos al arrepentimiento y salvos. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos, Jehová Dios, nos duren para siempre. Amén, amén. Dice el libro del profeta Habacuc, la profecía que vio el profeta Habacuc. Jesús está a la puerta, está más cerca que nunca. La profecía tiene dos características. Una es que vemos a Dios llevando a la gente al tiempo en el que suceden las cosas, y otra es Dios diciendo lo que Él va a hacer. El profeta Habacuc era del tiempo final del reino de Judá, la Israel del sur. O sea, cuando miramos a su profecía, recordamos que muchos profetas, juntamente con Habacuc, le dijeron al pueblo que Dios iba a dispersar la nación. El pueblo era duro de corazón, burlador, así que no escucharon y tampoco escucharon a Habacuc, pero Dios cumplió cada una de sus palabras, independiente de que las creyeran o no. Israel, que después del rey Roán está dividida en dos: Judá, que es los judíos que tienen su lugar de adoración en Jerusalén, era un reino, y las otras tribus que tenían su lugar de adoración en Samaria, era el segundo reino en el que se había dividido Israel. Primero cae Israel, las otras tribus que no son Judá iban presos de Asiria, y luego cae Judá, que va preso de los babilónicos. Esa es la profecía que hay aquí en Habacuc. Pero este capítulo 1, como las Biblias traen un resumen de lo que es el capítulo, un título, dice: Habacuc se queja de injusticia. Es como decirle a Habacuc a Dios lo que él siente. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No conocemos a través de la Biblia la vida del profeta Habacuc. Sabemos que si está acá en la Biblia, su historia es tan consecuente con todo lo que ha acontecido. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que vive en la verdad. Jesús dice en la palabra: nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y la palabra dice ahí en San Juan 14:6 que es nuestro Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando miramos a la palabra y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que el comienzo de una vida cristiana es aquella hora en que nacemos de nuevo, y que traducido es: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo que vive en mí, es el que es el camino, la verdad y la vida.
Si la palabra y en Romanos 10 como la forma de nacer de nuevo, dice en el verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando nacemos de nuevo tenemos esa certeza y esa convicción de querer que Jesús sea el Señor. Dice el verso 9 de este capítulo 10 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca como una decisión, porque Dios es un Dios que nos da un libre albedrío de que Jesús sea el Señor, y crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús, que Jesús es el primero, el primogénito del Padre, y es primogénito en todo, hasta en vencer la muerte, porque Jesús venció la muerte, vino y se hizo hombre en un cuerpo formado por el Espíritu Santo en María, vino el Señor Jesús, que está desde siempre, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que como dice la palabra, ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en Cristo fueron hechas todas las cosas, ángeles, principados, todo lo creado, todo fue hecho por Él y para Él. O sea, no podemos pensar nunca en Jesucristo como algunas religiones, en especial la Testigo de Jehová, intenta hacernos creer que Jesús es un Dios en pequeñito, no. Jesús es la imagen del Dios invisible, dice 1 Colosenses 1:15, el primogénito, el primero de toda la creación, porque en él, en el verso 1:15 y 16 de Colosenses, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando se hizo la creación, el Señor Jesús ya estaba ahí en la creación. No podemos dejarnos engañar, entonces la palabra es muy clara. Si confiesas con tu boca, Romanos 10:9, que Jesús es el Señor, el Dios Trino, el Señor Jesucristo es el Señor de tu vida, es el Señor de tu corazón. Cuando miras a Génesis en el capítulo 1, en el verso 20, en el verso 27, dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al mirar Colosenses, volver allí al 1:15, nosotros vemos en esta palabra linda, preciosa, como toda la Biblia, porque la Biblia no es alguien, la Biblia es algo, no es algo, es alguien, es Dios hablándonos a través de esta palabra, es Dios enseñándonos la palabra. Entonces dice la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es espíritu, Padre, y los que lo adoran en espíritu y verdad. La imagen que fue creado el hombre era la imagen que el Señor Jesús iba a tener en esta tierra, la que él tuvo al caminar acá. Y aunque es un presente, es el estar Dios en un presente continuo, un presente el caminar Jesús en esta tierra, y un pasado al haber hecho al hombre. Ese pasado y ese presente se resumen, y lo mismo que el futuro, en el nombre de Dios, que es YHWH, que significa el yo soy, el que no cambia, el que no tiene tiempo. O sea, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, está en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces dice la palabra ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a la semejanza que es Jesús, la imagen del Dios invisible al venir a esta tierra, y Dios es el creador y habla en plural, hagamos, porque es Padre e Hijo.
y Espíritu Santo. Quiero que vuelvas ahí a Habacuc, dice la palabra, la profecía de Habacuc, que vio el profeta Habacuc. Habacuc se queja de la injusticia. Está en un tiempo donde Judá va a ser destruida y Dios va a destruirla por todo el pecado que hay allí, que es el que ve a Habacuc. Pero Dios decide destruir a Judá con unos peores que los mismos de Judá, que era Babilonia. O sea, un pueblo más malo venía a destruir a Judá. Y eso para Abacú era difícil de entender porque pues igual nosotros que Abacú estamos en un presente y no imaginamos la grandeza de Dios, no cabe en nuestra cabeza cuán grande es Dios. Somos como intentar meter el mar en un huequito, hecho en la playa, cosa que es imposible. Entender a Dios, Dios es el creador del universo. Con 3 dedos de la mano recoge todo el polvo de la tierra. Dios es omnipotente, todo lo puede, es omnisciente, todo lo sabe y es omnipresente, está en todas partes. Pues es complicado entender lo que nos pasa y Habacuc se queja, pero es válido que digas todo lo que sientes delante del Señor. En muchas escenas el Señor se para frente a los hombres, en las que están esculpidas en la Biblia, que es Dios mismo hablándonos, y les dice: ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. Entonces el Señor quiere que tú hables, que le digas lo que estás sintiendo en el corazón. Dice la palabra y en Romanos 10 que hemos hablado, que si confiesas con tu boca en el verso 9 que Jesús es el Señor, entendemos que Jesús es el parte del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios es el Señor Jesús, es la imagen de nuestro Dios invisible. Y en Él y para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Que cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ese confesar no es que te agarran del cuello, te torturan con una lámpara y tú dices confieso, confieso. No, significa que tú declaras que Jesús ahora es el Señor de tu vida. Declaras que Jesús va a gobernar tu existencia. Y ese declarar esa palabra no es de forma, sino de fondo, y es una relación entre tú y yo, entre tú y Dios, entre cada uno de nosotros y Dios. O sea, no vamos al Señor a engañarlo. No es una relación como entre humanos, como entre hermanos o familiares que podemos engañarlos porque Dios escruta el corazón y los riñones. Entonces tú y Dios tienen la certeza de que tú declaraste que Él era el Señor de tu vida, que Jesús es el Señor. Cuando hablamos del Señor, hablamos de señoría, aunque resulte como redundante la palabra. Pero es justamente eso, Él es el que va a señorear tu vida, el que la va a dirigir. Le entregas al Señor no una parte de tu vida, porque como Él dice en los evangelios, Él no vino a poner eh, trapos nuevos en chiros viejos, o sea, no vino a remendar tu vida, a gobernar una partecita de tu vida, sino todo tú. Dios dice en la palabra, y es una señal del tiempo de fin en Apocalipsis, en el capítulo 3, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. O sea, no llegas al Señor para entregarle una parte de tu vida y permanecer en una tibieza espiritual, sino que llegas al Señor para entregarle toda la vida, para que el señoree sobre todas las áreas de tu vida, emociones, sentimientos, voluntad, inteligencia, todas las cosas de tu vida. Ahora Jesús es el Señor. Cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que nosotros ya no somos los que pensamos, sino piensa el Señor. Ya nosotros no decidimos, sino decide el Señor. Ya nosotros no sentimos, sino siente el Señor. El amor es el del verdadero, un amor sincero que la gente reconocerá que nos tenemos y en eso sabrá que somos de Dios. ¿Cómo es ese amor? El amor es un amor que no es carnal ni usufructador.
En nuestro idioma español no hay muchos términos para la palabra amor, pero en los idiomas en que se echa la Biblia del Antiguo Testamento es en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. En esos idiomas existe la palabra agape y la palabra eros. Eros es un amor carnal y la palabra filios, que es un amor fraternal, pero el amor agape es un amor que no es carnal ni es familiar. Bueno, porque eres mi hijo, yo te amo, porque eres mi hermano, o porque me produces esa satisfacción carnal, entonces yo te amo. Sino el amor agape es un amor desinteresado, sin ningún usufructo, el único fin de ese amor que solo lo puede dar y experimentar Dios es salvación, sin interés, un amor sublime, un amor ágape. Y ese amor ágape es el que la gente vería en los que somos cristianos como una señal de certeza de que lo somos. Pues cuando Cristo viene y señorea nuestra vida, Él gobierna la voluntad, las emociones y los sentimientos. O sea, ese amor por las personas ya no es porque somos familiares, ni porque vamos a sacar algo de ti, ni porque tenemos un interés carnal en ti, sino es un amor que es el que el Señor Padre tuvo por la humanidad al poner su Hijo en la cruz. De tal manera, dice Juan 3:16, amor Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo, eso no incluye a toda la humanidad, que en Él cree, que cree en Jesús, como dice acá, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre, Dios Padre, le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ese amor dice así en Juan 3:16, de tal manera, imagínate ese amor agape. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos, dice la palabra, extendiendo un poco más, osarían morir por un bueno, o sea, estarían dispuestos a morir por un bueno. Pero Jesús vino a morir por todos nosotros que éramos pecadores, porque el que diga que no ha pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Todos aún hemos pecado y el hombre, su continuo obrar es el mal. Jesús vino por los pecadores y por eso tenemos que nacer de nuevo. No vino a poner remiendos en nuestra vida, sino a hacernos unas nuevas criaturas cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Venimos de nuevo al libro de Abacú, entonces la profecía que vio el profeta Abacú. Abacú es del Antiguo Testamento, es de Judá, así que vive bajo la ley, es judío, vive bajo la ley, y no es del nuevo pacto de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y la Biblia dice, no te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Así que para Abacú era difícil ver todas las cosas con la mirada de Dios, porque tenía una relación con Dios, pero no como la tenemos tú y yo, que ya no vivimos nosotros, como dice el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, yo tengo la visión de las cosas de Dios, pero en mi relación real y verdadera con Dios, no una relación mentirosa y engañosa de decirme a mí mismo que yo soy de Dios porque sí, no, sino cuando de verdad has leído la Biblia, has buscado al Señor y le has dicho que sea tu Señor y tu Salvador y has creído lo que la palabra dice y cada día la escudriñas para que no hagas lo que a ti te parece, sino hagas lo que dice la palabra. Entonces, cuando haces lo que dice la palabra, puedes decir claramente, porque la palabra es Cristo, que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. La palabra dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Abacú se enredó con todo lo que veía
y aunque su final es precioso, el libro termina con un salmo que es precioso. El justo vivirá por fe, dice el capítulo 2 de Habacuc. Pero al capítulo 3, que es el capítulo final de este libro, Habacuc decide confiar en Dios, así él no entienda nada ni vea nada claro, pero voy a confiar en Dios. Pero tú y yo vivimos un tiempo diferente y está tan cerca el Señor que la Biblia dice que cuando sobreabunda el pecado, que pecado es estar separado de Dios, el hombre hace todo lo que Dios no manda en la palabra, y lo que ha llegado a volver más grave la situación, aumentar a la embriaguez, es que el hombre dice que lo que está haciendo es la voluntad de Dios cuando está totalmente ajeno a la Santa Biblia y a la palabra de Dios. Así que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? 1 Corintios 2:16. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo porque declaramos que Jesús es el Señor. Y esa mente de Cristo viene más con el estudio de la palabra de Dios, del conocimiento, como dice Juan 17:3, que en eso consiste la vida eterna, en que conozcamos al Señor. Entonces tú vas conociendo la palabra y en ese conocer la palabra tienes la mente de Cristo cuando no solo la lees, sino que la pones por obra. La Biblia dice que si te quieren quitar la capa, lo que tienes encima, deja que se lleven también la camisa, lo que tienes debajo. ¿Estás tú dispuesto a hacer eso? No, con tu mente no. Pero cuando has declarado que Jesús es el Señor, entonces dobla rodilla y le dices al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor Jesús viene a esta tierra y su carne, cuando llega ya al final, sabía que iba a padecer mucho. El Señor está en su naturaleza completamente humana, entonces tenía temor, tanto temor tenía que él al orar derramaba gotas de sudor que parecía sangre, como gotas así grandes de sangre, del conflicto de su oración con Dios. Pero su oración está escrita ahí en la Biblia y el Señor Jesús dice, si es posible, pasa de mí este cáliz, todo lo que iba a padecer, tal contradicción de pecadores contra él, van a humillar, escupir, a ofetear, bueno, todas las cosas duras que el Señor queda transfigurado completamente, transformado en su carne, que al resucitar ni le conocían, de todo lo que el Señor tuvo que vivir y sufrir para salvarnos a nosotros. Entonces el Señor le dice al Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Leemos en la palabra, uso un versículo cualquiera, el Sermón del Monte. Entonces el Sermón del Monte dice, si te quieren quitar la capa, déjales que se lleven la camisa. Hacen oración al Señor y le dices, yo declaré que tú eres el Señor. No lo hice para burlarme de ti. Así que con mi carne no quiero dejarme quitar nada, pero en oración me entrego a ti y decido que la gente haga lo que quiera. Si te pegan en una mejilla, ofreces la otra. Si te obligan a cargar una milla, vas dos. Y así sucesivamente, los mandamientos y demás. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7 al día si mi hermano me pide perdón. Son muchísimas cosas que son la mente de Cristo plasmada en la Biblia, porque la Biblia no es algo, es alguien, es Dios hablándote directo al corazón. Entonces vas a la palabra, has declarado que Jesús es el Señor y que eres salvo. Entonces ahora sé consecuente con tu relación con Dios y haz lo que Él dice, no lo que a ti se te ocurre. La Biblia dice ahí mismo en ese precioso libro del apóstol Pablo, la carta de Pablo a los Corintios, que nosotros para poder ir a esa patria celestial, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 1, debemos derribar los argumentos, todos esos argumentos que tenemos para todo. Es que yo tengo el derecho a odiar porque me han hecho esto, es que yo, si me hacen una, les hago dos, aunque no me lo mande Dios, y todos los argumentos, tu soberbia, tu altivez. Dice la palabra ahí en 2 Corintios 10:5, derribando el argumento y toda la altivez que se levanta, eso todo se levanta contra el conocimiento de Dios.
Recuerda ahí Juan 17:3 que en eso consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios que yo haga y qué quiero yo hacer? Si Él es el Señor, ya no vivo yo, sino Cristo vive a través de mí y conozco la mente de Cristo y entonces hago lo que Él quiere y derribo mi argumento y mi altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevo todo cautivo, llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Sé lo que Dios quiere que yo haga a través de la palabra, de la oración y de esa relación íntima tuya con Dios. Pero no solo saberlo es lo que me salva, sino llevarlo a cabo, porque lo que me salva es que declare que Jesús es el Señor, entonces que el Señor sea el Señor, aunque suene redundante, de tu vida, que realmente hagas lo que Dios quiere y no lo que tú. Entonces dice, la profecía que vio el profeta Abacú, ¿hasta cuándo? Abacú no podía entender nada. Desde el Antiguo Testamento aún el Espíritu Santo no es derramado sobre los hombres, sino por momentos de vida y cosas como en estos profetas. Pero la relación de Abacú es sumamente humana, entonces él solo ve lo que él puede ver. Dice, ¿hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? Tal vez tú digas lo mismo, yo estoy clamando y Dios no oye. Pero si has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en tu vida como un sello de ese nuevo nacimiento, porque la palabra dice, ¿cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo piden? El Señor Jesús resucita, se va para el cielo y dice que nos conviene que Él se vaya porque va a enviar uno igualito a sí mismo, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin. Y nos envía el Espíritu Santo. La palabra en Lucas dice, ¿cuánto más? O sea, dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo piden. El Espíritu Santo en nuestra vida nos hace entender que Dios te ha respondido nuestra palabra orada, clamada, suplicada, y que quizá no tenemos respuesta porque no hemos cumplido con lo que el Señor dice que hagamos. Pues si tú no perdonas, Dios tampoco te va a oír. Dice la palabra al comienzo que llegaron los dos hermanos, hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y entonces Abel trajo un sacrificio a Dios, que era un cordero, él era pastor de ovejas, y luego viene Caín y trae el fruto de la tierra, era cultivador. Dios no se agrada en la ofrenda de Caín y se agrada en la de Abel. Pero Dios le dice a Caín, ¿por qué te ensañas como en que yo acepte lo que tú me estás dando que a mí no me agrada? La mente de Cristo, el Espíritu Santo en nuestra vida, la lectura de la Biblia y la obediencia nos hará saber lo que le agrada a Dios. No nos vamos a ensañar como Caín y de alguna forma, con respeto, con mucho respeto a Dios y a Abacú. Abacú no tiene el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros en este tiempo, ni ese nuevo nacimiento. Entonces quizá Abacú no logra entender por qué todo lo que pasa allí. Pero Dios le dice a Caín que no le agrada la ofrenda. Cuando venimos al Sermón del Monte, explicado por el Señor Jesús a la mente nuestra, entonces la palabra dice, si al traer tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte en paz con tu hermano y así vuelve y trae la ofrenda. Tú no puedes cambiar a tu hermano, pero sí puedes cambiar tu actitud. La Biblia habla de perdonar. Si quiero que el Señor oiga mi oración, tengo que haber perdonado en mi corazón a mi hermano. Así él sea el que me ha hecho el daño a mí y el que me debiera pedir perdón, pero no venga a pedirme perdón jamás. Yo lo perdono en mi corazón, porque la palabra al enseñar en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, hasta el 8 va el Sermón del Monte, ahí está también dentro de esos capítulos incluida la oración tan preciosa del Padre Nuestro, tan lindo y que incluso la gente hace esta oración, pero no como una oración o como algo consciente, sino como un rezo. Entonces, no puede ser así, sino que nosotros tenemos que orar poniendo conciencia en que dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice la oración. San Mateo nos habla la oración del Padre Nuestro allí cuando ellos piden que Dios los enseñe a orar.
Entonces dice la palabra, vosotros pues oraréis así, San Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Realmente quieres que esto termine? Está terminando y no lo deseas porque tienes muchos planes. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Quieres que se haga la voluntad de Dios en tu vida? Y cuando el Señor hace la voluntad suya en la vida de nosotros y la voluntad suya nos resulta desagradable, como al Señor Jesús, que para su carne era duro todo lo que iba a pasar, pero Él decide que se haga la voluntad de Dios y no la suya, y pasa el calvario más duro, se bebe la copa más dura, porque Él dice, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces digo, hágase la voluntad de Dios y no es verdad. Es un rezo porque yo estoy diciendo algo que no es verdad. Cuando Dios me quita un trabajo, una persona, entonces reniego contra Dios, echo culpa a todo el mundo y no acepto que Dios haga lo que Él tenga bien hacer. Dice la palabra, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La gente nos debe muchas cosas, no solo económicas, sino nos debe tal vez una excusa, un respeto, un amor, un agradecimiento. Y la gente no nos lo da, así que queda en deuda con nosotros. Son desagradecidos, son irrespetuosos, eh, son deshonradores de tu nombre, cosas así duras, pero también a veces incluye dinero. Entonces dice, y perdona, tú estás dispuesto a perdonar como dice la palabra, y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí termina la oración, pero el Señor hace una explicación más grande en el verso 14-15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. O sea, no puedo ir al Señor si yo no soy capaz de perdonar. Si al llevar mi ofrenda me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, dejo mi ofrenda allí, me pongo en paz con mi hermano y entonces vuelvo y presento mi ofrenda. Hablamos de Caín y Abel. Caín tenía envidia de su hermano, juicio y cosas en el corazón. Trae una ofrenda y a Dios no le agrada la ofrenda. No es lo que tú das, sino la forma como tú das las cosas. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Puede ser el más sufrido de tu casa, el que más está dispuesto a quemarse por los otros, mientras adentro estás lleno de odio y desamor contra todos. Deja tu ofrenda allí, dice el Señor. Ve primero y ponte en paz con esas personas. Cuando lees el capítulo 13 de Primera de Corintios, es una oda al amor, una cosa preciosa. El Padre a través de el apóstol Pablo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos enseñan ese primer libro de Corintios en el capítulo 13. Y dice, puedes dar tu cuerpo para ser quemado. Esta persona tan buena. Pero si no hay amor, de nada sirve. O sea, ¿qué hay en tu corazón por las personas? Juicio, resentimiento, todos están en deuda contigo. Estás esperando la hora en que los demás caigan, hacer las cosas con un interés, un instituto. Con todo respeto, hermano, no te estoy juzgando, ni mucho menos. Pero el Señor está muy cerca y a Él no lo podemos engañar. Él escruta corazón y riñones. En eso consiste en nacer de nuevo. Decirle a Jesús que sea el Señor y el Salvador de nuestra vida para que nos haga esas nuevas criaturas que dice la palabra. Si acá hasta cuándo está cansado Bakú, oh Jehová, clamaré y no irás. Claro que Dios ha oído, claro que Dios escuchó. No puede bendecir lo que no puede bendecir y no puede hacer lo que no puede hacer. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Es la pregunta que quizás te haces ahí. Al fin, Dios no es omnipotente, que todo lo puede. ¿Hay algo que no pueda Dios hacer? Sí,
Hay algo que Dios no puede hacer y es contradecir su propia naturaleza. Dios nunca llamará bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Y el hombre mira la apariencia y no mira el corazón. Y Habacuc veía todo lo que estaba pasando y llega a decirle al Señor que las gentes buenas son tratadas con cosas malas. Todos tenemos lo que nos merecemos. Tú jamás sabes lo que la gente hace al apagar la luz. La gente puede estar afuera, ser el excelente esposo, el excelente padre, la excelente madre, el excelente hijo, pero tú no sabes lo que el hombre hace en el secreto. Pero Jehová sí ve. Jehová traspasa paredes de corazones, demás, y no puedes llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Y si alguien como Job es pasado por una prueba no debiendo nada, al final la bendición de Job es doble. Tú dirás que Dios le repone todo al doble menos los hijos, que los hijos son irreparables. No, es que los hijos van con el Señor, porque la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa. Y Dios, al comenzar el primer capítulo de Job, con su propia boca dice, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, Job era un hombre justo. Y ese hombre justo tenía unos hijos y esos hijos Dios se los quita, los lleva con él. Entonces, con lo que tiene es allá en el cielo, ya no 7 creo que eran los hijos, sino 14. Dice, por lo cual la ley es debilitada. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti y me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia están delante de mí y pleito y contienda se levanta. Dios no es el que hace ver abajo esas cosas. Es la humanidad que tiene un libre albedrío. Es el regalo más precioso, la libertad. Al frente tienes dos caminos. Escoge la vida para que vivas. La Biblia no es algo, es alguien, es Dios. Y este libro, que tiene el protagonista más amoroso, es tan amoroso que está crucificado por ti y por mí, para que no vayamos a vivir una eternidad, porque el alma es eterna, sea en el infierno, sea en el cielo, el alma es eterna, para que no vivamos una eternidad separados de Él. Envió a su Hijo para rescatarnos, para que podamos tener vida eterna. El que cree en Cristo no morirá. Y el que muriere, dice Jesús, yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que esté vivo, vivirá para siempre. O sea, Dios es la eternidad. Es lo que quiere para nosotros. Todo lo que pasamos en este mundo es pasajero. Es algo que igual, eh, pero el alma que tienes adentro es eterna. Y ya vivirá en el cielo o en el infierno. Y no vivirá como una fuerza, ni como un mito, ni algo así, sino que ella vivirá con conciencia lo que eres realmente, lo que es tu alma, la que tienes allá adentro. Y esa alma separada de Dios en el infierno es lo que Dios no quiere para tu vida. Cada hombre tiene al frente el escoger el camino estrecho que lleva a la vida o el camino ancho y espacioso que lleva a la muerte. Tú tienes al frente dos caminos, igual toda la humanidad. Y lo que el hombre ve, lo que vemos ahora, iniquidad, molestia, destrucción, violencia, no es Dios quien me la hace ver, es el hombre que está alrededor de mí. Pero independiente de lo que el hombre haga, por encima de todo está Dios. Y Dios tiene un plan. Y ese plan no se ha salido de orden. Así tu mente, que es tan pequeña, no lo logra entender. Y la de Habacuc dice, por lo cual la ley, dice Habacuc, es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Si así los hombres a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Empezamos por el mismo Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, parte del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es juzgado
como si fuese un pecador. El Señor Jesús muere en la cruz como morían los ladrones, con su acto de lo que hicieron los asesinos, puesto encima de la cabeza, ahí donde la cruz, clavado allí, la razón de las impiedades que hacían. Entonces fue un ladrón, fue un asesino, murió acá y el Señor muere en una cruz como con todo el pecado de nosotros que Él no cometió, pero que Él pagó por nosotros. Al juicio que le hace la humanidad es totalmente injusto, pero Dios tenía ese plan. El Señor Jesús viene a pagar por el pecado tuyo y por el mío, para que Él mismo, nuestro Dios, que es perfectamente justo, no nos tenga que echar al infierno como paga nuestro pecado, sino que Cristo, en su amor y su misericordia, Dios mismo, pagó por ti y por mí el pecado cometido. Se mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Dios le responde a Abacú en este capítulo 5 la profecía. ¿Qué es lo que le responde a Abacú? Algo que Abacú queda todavía más, eh, se pudiera decir, enojado o contrariado. Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, que es Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Cuando Babilonia entra a Jerusalén, a Judá, está la destrucción que hace, que luego el profeta Jeremías llora, ¿no? El profeta Jeremías camina por Jerusalén y dice, estrellaron hasta los niños a la pared, abrieron a las mujeres, les sacaron los niños, los estrellaron a la pared, se llevaron los tesoros del pueblo. ¿Cuál maldad, cuál no se ha visto? Eso lo había profetizado Dios a través del profeta Abacú por la maldad de Judá. No se te olvide eso. O sea, Judá no era una cosa fácil. El pueblo era de dura servir, los judíos continuamente lo que hacían era el mal. Abacú habla de los judíos primero, en los primeros versículos. Habla de injusticia, habla de violencia, habla de destrucción, habla de contienda. Y según él, hay allí algún justo. El justo, eso sí lo concluye Abacú después de que Dios le habla, por la fe vivirá. Dice el capítulo 2 en el verso 4 de ahí de Abacú, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá, la certeza de lo que se espera. Nosotros vamos a vivir porque está escrito en la Biblia el reinado del anticristo. El anticristo es todo lo que se opone a Cristo. El apóstol Juan dice que ya hay muchos anticristos que se oponen a Cristo. Pero hay una profecía en específico en Apocalipsis de que Satanás le da poder a dos bestias, que son los anticristos, uno religioso y uno em, eh, de gobierno, de tal vez un presidente, pero ya a nivel mundial, un líder religioso y un líder político. Dice la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 11, y entonces perdón, no es allí, en el capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No me puedo salir del tema de esta tarde, pero solo te diré una cosa. El libro de Apocalipsis es precioso, es el último libro de la Biblia, es una carta de amor. Cuando el esposo se iba a la guerra o el amor se iba a la guerra, entonces la novia quedaba allí, él dejaba una carta. En la carta, entonces el esposo le escribía todo tal vez la noche anterior, que él iba a volver o cuando se iba a un trabajo o a otro lugar. Espérame porque yo volveré. La novia guardaba allí en su pecho de la carta. Cada vez que perdía el ánimo, sacas la cartica y la abre, a veces ya deteriorada por las lágrimas y el tiempo, para coger ánimo
en espera que vendría su amado. Apocalipsis es esa carta de amor para los cristianos. Dios es tan bueno y misericordioso, podría no haberlo escrito, pero lo ha escrito para nosotros, se lo ha revelado Juan, para que tú y yo la leamos una y otra vez. Pero hay cosas que con nuestros familiares muy cercanos, parte del amor, tal vez no el agape, pero sí el eros y el filios, no sé, familiar, el amor filios, tenemos para decirnos. Entonces, usamos una palabra que para los otros significa otra cosa, pero entre nosotros significa otra cosa. Me refiero entre los hermanos, los esposos, los amores. El Apocalipsis fue escrito así. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y ha bajado a destruir. Y la palabra se abre para nosotros y el enemigo sabe mucho de esta palabra, pero no la sabe toda, sino que tú y yo somos los que la podemos entender cuando tenemos esa relación estrecha con el Señor hasta abre la palabra y entonces entendemos todas las cosas que el Señor nos trata de decir. Yo voy a decirte algo importante en esta tarde que el Señor nos ha enseñado. La Biblia no es de interpretación personal. No vengo yo y digo, bueno, esto trata de decir tal cosa, no, sino que ella misma, porque ella es Dios, en ella misma está la interpretación. No, sin salirme del tema, pero con un poquito de animarte a que escudriñes el Apocalipsis, quiero que leas el capítulo 1, el verso 20. Dice, Dios ha mostrado allí que aparece eh, y me volví, vi entre los siete un candelero de oro, aún semejante al Hijo del Hombre, en el verso 13, pero vamos al 20. Entonces, él tenía unas características, entonces yo las describo acá, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. O sea, tú sabes por la misma palabra de Dios que las estrellas que lleva él en su mano son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, la Biblia misma te da la interpretación. Cuando la gente viene a interpretar Apocalipsis, entonces lee allí en el capítulo 4 todas las cosas que Dios va mostrando y demás. Y entonces también allí es el 5, dice, yo lloraba mucho, dice Juan. Y entonces yo lloraba mucho, ¿quién podía tomar el libro y leerlo? El capítulo 5, el verso 4, no es 4:5, sino 5:4 de Apocalipsis. Capítulo 5, verso 4. Y lloraba yo mucho, es Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí el león de la tribu de Judá. Entonces, el león, ¿quién será? ¿Quién será el león? Pues será el león, será tal cosa. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y deshacer. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y cantaban un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ahí vamos despejando que es el Señor Jesús, nos has redimido. El que nos redimió fue Cristo, para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Al Cordero es Jesús, que es también llamado el león de la tribu de Judá. Nadie nos lo ha dicho, nos lo ha dicho la misma palabra, porque así se escudriña la palabra. Ella misma tiene que decirnos quién es el que está hablando allí o qué es lo que Dios nos está diciendo. Pues volvemos sobre que este libro precioso nos lo ha dejado el Señor como una carta de amor y termina nuestro libro con nuestro amado diciendo, ciertamente te lo aseguro que vengo en breve.
Y tú dirás, se fue en el año 33 más o menos, y es el año 2022, el Señor no ha venido pronto, y entonces voy a la misma palabra y leo en el Salmo 94 o en la carta del apóstol Pedro, una de las cartas del apóstol Pedro, y leo que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. O sea, cuando el Señor dijo, vengo pronto, era su voz de amor que no miente, su voz de amor que es verdadera y que dice allí en segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y vuelvo a corroborar esta palabra, no es el Salmo 94, sino el Salmo 94. Y allí leo que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. 2000 años serían 2 días. Y estamos en el 2022. Sería muy breve y el Señor está aquí. Ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos amén. Si ven, Señor Jesús, Jesús está a la puerta. Regresamos a Habacuc y entonces dice la palabra que es mostrada la profecía que entraría a la tierra de Judá, un pueblo terrible, ¿no? Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, ellos llaman a lo que quieran llamar bueno, bueno, y a lo que ellos quieran llamar malo, malo. Lo que ellos llamen justo será lo justo, lo que llamen digno será digno. Y estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Entra a Babilonia y destruye a Judá, se lleva cautivo, destruyen el templo y todo. Habacuc está pidiéndole a Dios que le oiga, que toda la maldad que hace Judá, y Dios le responde que enviará un pueblo peor que Judá, más malo, que los destruirá. Habacuc queda que no puede entender, pero nosotros sí. Dios también destruye a Babilonia, y en medio de todos sus desastres está Daniel, está Jeremías, está todo hombre justo que ha vivido por fe. Como dice Habacuc 3:4, el justo vivirá por fe. Sabrá que el Señor no miente y que al final el Señor es el que gana, el que permanece para siempre. Y la palabra de Apocalipsis no es una profecía como esta, que a Habacuc se le dice lo que va a pasar, sino que la profecía, nuestra cartica de amor, nuestro Apocalipsis, es Juan, el apóstol Juan, llevado a que vea lo que va a pasar. Todo esto termina. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existía más. Y vimos que Dios echó en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde estarán por los siglos de los siglos allí a todos los que se opusieron a él. Gana el bien y pierde el mal. No importa, hermano, cuánto tengas que esperar. Hay una parte en Apocalipsis que dice, y hasta cuándo, soberano, juez justo, no vengarás la sangre de tus siervos, de los malos de la tierra. Se les dieron sendas ropas blancas para que descansaran aún por un tiempo, hasta que fueran completados todos los que habrían de sufrir por el Evangelio. Igual que Habacuc no entendió, porque pues Habacuc no es del tiempo del nuevo nacimiento y del Espíritu Santo en nuestra vida. Maravilloso tiempo el que vivimos, sobreabunda el pecado, pero sobreabunda una gracia infinita. Gracia es algo gratis. El Señor te da el Espíritu Santo y entonces entiendes que si vendrá el anticristo y hará cosas tan terribles, que la palabra misma dice que mejor fuera no haber nacido. Cosas terribles. Pero tú y yo, dice también la palabra, erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está ahí conmigo.
Este pueblo era formidable y terrible, los babilónicos, sus caballos ligeros como leopardos. Todo esto vendrá a la presa, el terror escarnecerá a los reyes, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ellos, los babilónicos, creerán que los dioses que ellos tenían les había dado el poder para destruir a Judá. Y luego Dios lleva a hombres como el profeta Daniel al servicio de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor llega hasta la locura permitida por Dios, profetizada por Daniel, que estaría como 7 tiempos por ahí como un loco, y luego tendría que reconocer que Dios es el Dios de la tierra, Jehová de los ejércitos. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? Para juicio lo pusiste y tu roca lo fundaste para castigar. No entiendo cómo envías unos más malos a respuesta a mi oración. Y dice Habacuc, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. El que no ve es Habacuc. Lo que él dice son sus argumentos, sus altiveces. Pero tú y yo vivimos tiempo que muchos quisieron vivir. El Espíritu Santo está para darnos entendimiento de todo lo que está pasando. Dice, sacará con anzuelo, recogerá con su red, juntará con su malla, por lo cual se alegrará y se regocijará. Habla de lo que termina allí en el verso 11 de este capítulo 1, que le dará la gloria a sus dioses. Pero esto hará sacrificios a su rey y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Está Abacú en esa hora como amargado, como no entender. Vaciará por eso su rey, no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. A su queja de lo que está pasando en Judá, que es más que justo, Dios le da la respuesta que vendrán unos peores y la destruirán. Pero Abacú no logra entender que en todo está la mano de Jehová y que es un plan perfecto que al final solo buscaba la salvación del que es justo. El justo por la fe vivirá. Entonces Jehová le responde a Habacuc, le responde sin explicarle tantas cosas porque igual Habacuc no las iba a entender. Que Babilonia desaparece, quizá Habacuc ya no vive cuando Babilonia es borrada de la tierra, pero Dios lo hace. Habacuc vive con Dios, eso esperamos, que vivía con Dios, que entendió, que se puso a favor de Dios y partió con él, hizo la voluntad de Dios, pues por esto de su última oración es preciosa. Pues no entiendo nada, pero tú eres mi Dios y esa es la actitud, ¿no? No entiendo por qué no buscas más al Señor o no entiendes porque Dios no quiere que entiendas y no pasa nada. Sabemos en quién hemos confiado, que no nos tiene que explicar ninguna cosa, pero que es bueno, que es fiel, que es misericordioso. Entonces, el capítulo 2 Dios le responde, aunque la visión tardara un tiempo, mas se apresura al fin y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. No dudes de ninguna de las profecías de Dios, de la palabra que has escudriñado, y que incluso harto de lo que has escudriñado, el Señor te lo ha regalado como una promesa para tu vida. Hay padres que mueren sin ver la conversión de sus hijos, pero seguros de que el Señor lo hará, aunque tú ya no estés en esta tierra y estés con Él, pero el Señor lo hará. Situaciones de vida que parecen interminables, pero tendrán un final, porque el Señor no es sino un Dios fiel y verdadero. No es un Dios que se complazca en la maldad. Así que nuestro Dios dará respuesta a nuestra oración. Por eso dice, aunque la visión tarde, espérala. Aunque no estés vivo para verla, espérala. Dice aquí que al que cuya alma no es recta se enorgullece. Y no hablamos de enorgullecerse, porque el Señor le está hablando a Habacuc, de enorgullecerse de como sentirse más o superior, sino de enorgullecerse, de enojarse contra el Señor. Esa es una forma de enorgullecerse.
Habacuc no entiende, puedo enojarme contra el Señor, entonces ya declaro quererme morir. Muchos que escuchan tal vez esta palabra en esta hora ya han renegado de la vida y desean solo la muerte. Maldicen sus días y van contra Dios en todos sus actos. Qué cosa tan terrible. El justo no vive así. El justo vive por fe, se levanta cada día y aunque las cosas sean difíciles, ya no vive él, vive Cristo en él y tiene la esperanza de que el Señor va a volver, de que él lo que está haciendo lo está haciendo bien, así tú no lo entiendas, y entonces le da la gloria y la honra porque el camino a tener una vida gozosa y completa es el agradecimiento y la confianza en el Señor y la obediencia. Pero tú ya perdiste la confianza en el Señor, estás desagradecido y estás orgulloso, con un orgullo que se está resentido contra el Señor y declaras como que el Señor no te ha dado lo que te mereces o que te está dando lo que te mereces porque Él no es bueno, ni es perdonador, ni te está dando una segunda oportunidad. Endereza tu camino, mi hermano. Y como Habacuc concluye, el justo por la fe vivirá. Las promesas son de Él, el problema es del Señor. Yo ya lo llevé en la madrugada o al anochecer a sus manos. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Y me halla el que temprano me busca, me pongo delante del Señor temprano, a veces es las 11 de la mañana, porque tal vez tú trabajas de noche, duermes de día, despiertas a las 11 y es tu temprano, tu empezar tu tiempo de buscar al Señor porque vas a empezar el día. Entonces tampoco crees reglas y leyes que si no oras a las 3 de la mañana ya el Señor no va a escuchar. Y resulta que a las 3 de la mañana tú terminas tu jornada laboral a la 1 de la mañana y entonces empiezas a dormir a las 2 y te pasas a las 3, se vuelve un desastre. Tienes que volver a estar, no sé, a las 7 de la mañana. Entonces tu jornada empieza de nuevo a las 7, entonces tú levantarse es a las 6 o si empiezas a las 11 será a las 10. Allá tú, eso no importa. Nadie va a Dios y Él lo echa fuera. Mira tú cómo es tu vida y busca al Señor. Búscalo como lo primero en tu vida. Al anochecer, al despertar, he aquí cuya alma no es recta se enorgullece. Entonces me lleno de odio contra el Señor y me aparto de Él y me enojo y vivo una vida de amargado y punto. O el justo vive por fe, se alegra, me regocijaré en el Señor. Cuando Job es pasado por la tribulación tremenda, Job es hermoso. Léelo, el libro de Job es precioso. Entonces Job dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y luego que hubo recibido todo, la muerte de sus hijos, la destrucción de todo, bueno, toda la mano de Satanás sobre él, permitida por Dios, porque es Dios quien permite que le haga todo eso Satanás a Job. Entonces Job dice, y entonces Job postrado le adoró. O sea, tú das, tú quitas, haz como quieras. Desnudo salí del vientre, desnudo volveré a él. Dios da, Dios quita, haga como quiera. Él se arrodilla y adora. El justo por la fe vivirá. Y también el que el dado al vino, y cuando habla del vino, habla de lo disoluto, es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Entonces, en cambio, buscar al Señor, tratas de llenar tus vacíos con lo disoluto. Y tomarse un vino no es un pecado, pero emborracharse sí. Entonces me emborracho, me aloco allí, fornico, adultero, me dedico a la ociosidad, a la soberbia, a la altivez, porque eso Dios no me respondió. Entonces esa es una forma de soberbia, altivez, orgullo del alma que no es recta y pues que no permanecerá, se ensancha el Seol con su alma y es como la muerte que no se sacia. Dios nos ayude a humillarnos delante del Señor en un tiempo como el que estamos viviendo, duro y difícil, y se pondrá peor si Dios no quiere recoger su iglesia, sino que la hace vivir la tribulación, pues hay que estar gozosos en la tribulación, gozosos en medio de lo difícil. Pablo escribe Filipenses en medio
de la tribulación más grande y escribe: gozaos en el Señor, y he aprendido a contentarme con todo. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habacuc no puede entender casi nada y nada de lo que Dios ha dicho comprende con claridad, pero hace una oración, un salmo precioso a Jehová, que termina con las palabras que tal vez expresan lo que es: el justo por la fe vivirá. Aunque la higuera no florezca, aunque yo le pida al Señor que prospere y no prospere, ni las vides haya fruto, aunque no haya fruto en nada de lo que hago, aunque nada florezca, aunque falte el producto del olivo, el aceite es la unción del Espíritu, aunque el Espíritu esté como apagadito en mí, además de que yo le busco y le busco, porque Dios quiere estar callado en mí. Entonces dice: aunque falte el producto del olivo, los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, todo está destruido. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Jesús está a la puerta. Cuando tú viniste a los pies de Jesús, quizás si viniste ahora, este día, pues no alcanzaste a vivir el tiempo de esperar que hubiera un cambio tan radical como el que empieza a suceder sobre la tierra en este último tiempo, más o menos desde el COVID-19. Entonces no has visto otro tiempo sino este tiempo. Pero si has venido antes, habías escuchado que todo esto pasaría. Pero si no lo has escuchado, léelo en la palabra. Entonces, que te quede claro en Mateo 24, el Apocalipsis, Daniel, que la Biblia nos habla de todo lo que está pasando. Es de alegría para nosotros, no que nos alegren los terremotos, los tsunamis, la condición inmoral del mundo, los homosexualismos, no que nos alegre todo eso, sino que ya Dios nos lo había anunciado. Dijo: cuando miras al cielo y ves las nubes, tú dices que va a llover. Y eso es un término que es duro. Dice: hipócrita, como no sabes interpretar el tiempo en que vives. No te dije a través de las profecías que yo iba a volver, y te dije las señales del fin. Dice que entonces vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Entonces montones de religiones. A Mateo 24:5, Mateo 24:6, oiréis de guerra, rumores de guerra. Hay problemas, hay un problema terrible, pues ha habido muchos, pero hay problemas terribles ahorita por allá en un país de esos que se separó de Rusia. Y entonces la orden del presidente ha sido matar a todos los que se les han opuesto, y lo ha ayudado el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente Emmanuel Macron y el presidente de Estados Unidos han dicho que van a defender. O sea, hay rumores de guerra, hay rumores de guerra con China, hay rumores de guerra, no más acá donde predicamos el Evangelio en Suba, está el SMART por ahí. Entonces, en todo lado dice: habrá guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. No vendrá el Señor este día y destruirá el mundo, sino que antes recogerá a su iglesia. Dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Habla de persecución, de odio, de perseguir los cristianos. Muchos tropezarán entonces, y entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es un tiempo en que si le dices a una persona, como ha pasado por acá, póngale el bozal al perro, entonces, o ella te dice a ti, entonces sacan y con un destornillador te descerebran y te matan. Es la maldad en todo, el amor se ha enfriado. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El justo por la fe vivirá. Lo hemos leído ahí en Habacuc 2:4 y lo leemos allí en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Mas si retrocediere, dice la palabra, no agradará a mi alma. No retrocedas, hermano.
has esperado la venida del Señor. El justo por la fe vivirá. Espera al Señor, espera, Él va a volver. Dice, entonces el que, por tanto, cuando ves el lugar santo, la abominación desoladora, es otra parte que no estudiaremos hoy, Mateo 24. Si entras a Google, buscas o YouTube, Adoradores Alemán, allí podrás encontrar todo un estudio de la Santa Biblia, de Mateo 24, del Apocalipsis, de Malaquías, de muchas palabras. Si la palabra allí preciosa de Abacú, aunque la higuera no florezca, aunque todo salga mal, con todo, verso 18 del capítulo 3 de Abacú, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Qué palabra tan preciosa. Un libro por allá escrito por una mujer preciosa usada por el Señor. Ella es como de 1800, muere en 1900, Ana Juna. Y escribe pies de sierva en los lugares altos. Con base en esta palabra no es de Abacú, es inicialmente usada en segunda de Samuel 22 al 34, en el Salmo 18:33, es el rey David. Dios nos pone como pies de sierva en las alturas. Eso habla el libro Pies de Sierva. Estos ciervitos tienen unos pies que parece que volasen, debilitos, flaquiticos, como de algodón. Pero saltan sobre unas cumbres puntudas, borrascosas, unas alturas incalculables. En medio de todo lo que estamos viviendo, el gozo y la paz del Señor está con nosotros. Ese gozo que sobrepasa el entendimiento y que no podemos perder por llenarnos de orgullo y soberbia y de resentimiento porque el Señor no hace las cosas como nosotros queremos, sino que cada día conforme pasa y el Señor se acerca, orando de madrugada, leyendo la palabra, haciendo ayunos, vigilias, compartiendo la palabra y obedeciendo lo que dice el Señor, Él pondrá el gozo y la paz que sobrepasa el entendimiento. Y aunque me matare, como dice Job, en Él esperaré, porque Él estará conmigo, el justo por la fe vivirá. Padre, te damos mil gracias por la palabra de esta tarde. Gracias por el profeta Habacuc y guárdanos, Dios mío, de renegar contra ti, de echar para atrás cuando estás tan cerca. No dejes que nuestra alma se pierda, que pongamos por obra lo que leemos en la palabra y estemos antes de empezar nuestra labor de rodillas delante tuyo, leyendo la palabra, buscando tu voluntad. Al atardecer, a la noche, ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos, Jehová Dios, nos duren para siempre. Amén, amén. Voy a cantar un himnito allí cortico. Yo no canto bonito, pero tú sí. Entonces, si te lo sabes, canta tú allá. Este cántico se llama Sublime Gracia. Es una canción hecha por John Newton en 1779. Este hombre es un hombre que hace toda clase de pecado hasta el máximo. Vende a los hombres como esclavos y al final lo venden a él. Bueno, es muy duro. Pero el Señor por su gracia lo perdona y lo hace un varón que es en las manos del Señor muy útil y lo salva. Sublime gracia, gracia es eso, ¿no? Dios gratis nos lleva a su presencia y nos da la salvación. Tú también, como John Newton, hoy puedes recibir esa sublime gracia. Si le dices al Señor, de nuevo te lo digo, que entre en tu vida, que perdone tu pecado, te limpie con la sangre que Jesús derramó en la cruz, te envíe el Espíritu Santo si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Al cantar sublime gracia, piensa en que es por fe, el justo irá por fe, como hemos leído ahí en Habacuc 2:4, y entonces contemples la gracia salvadora, sublime gracia sobre ti. Sublime gracia del Señor, que mi infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Dios los bendiga y gracias por escuchar este audio.